Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Fabián Palo Oliver. Diputado provincial, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Gracias por estar esta noche. Muy bien, gracias Darío por la invitación. Fabián, primero me gustaría, antes de entrar en dos ejes centrales, y sobre todo porque vi tus redes sociales, ¿qué significó para vos, a título individual, y para la política en particular, un hombre como Pepe Mujica? El expresidente uruguayo, pero además un dirigente político reconocido internacionalmente, ¿no? Sí, sí. Y te vi también que vos hablaste de eso en tus redes. ¿Qué significa para vos, para la política, un hombre más allá del pensamiento, que alguno puede estar de acuerdo o no? Creo que es un ejemplo, ¿no? Y muy difícil de igualar, con una coherencia enorme, un luchador contra el capitalismo. Sí, claro. Y vivía distinto a lo que el capitalismo nos impone, ¿no? Ha tenido mensajes muy interesantes, lo que significa el consumismo, vivir con lo que se tiene, qué es para él el concepto de la felicidad y de tener. La verdad que... ¿Vivió lo que predicó? Sí, vivió lo que predicó. Me parece que pasa con muchas personalidades como la de él, el reconocimiento vino después de que fue presidente y sin embargo tiene números en la presidencia que son muy muy importantes. Bajó la pobreza, bajó la indigencia, aumentó el Producto Bruto Interno, ha tenido buenos resultados como presidente de la nación. Igualmente en Uruguay generalmente los presidentes son muy parejitos, tengamos en cuenta, yo siempre digo, Santa Fe es Uruguay, sí. Y Santa Fe generalmente está bien administrada, es una provincia rica. Bueno, Uruguay pasa más o menos lo mismo. Tenés que ser muy desastroso para como gobernador irte con muy mala imagen. Después podrá haber gobernadores que fueron mejores que otros, eso queda a consideración de cada uno, pero no es la provincia de Buenos Aires que siempre tuvo que pedir rescate a la nación. Es una provincia que vive con lo propio, más allá que la coparticipación cada vez tiene más incidencia en el presupuesto. Y Pepe también tuvo resultados al momento de gobernar y creo que va a ser alguien que marcó huella. Y yo siempre digo, los hombres buenos que dejan huella no mueren nunca, siempre va a estar en el recuerdo. En todo caso tiene una virtud de esto, y sobre todo en el momento que se vive, ¿no? Especialmente en la Argentina, donde por ahí se denota tanto la actividad política, levanta una bandera a favor de la actividad política buena, lógicamente, ¿no? Sí, sin duda. Una persona que vivió en la austeridad absoluta y con mucha coherencia. En su granja yo tuve la posibilidad de conocerlo, claro, dos veces. Sí, yo lo que no tengo... estuvo acá en Santa Fe, en Rosario, y después cuando fuimos a la elección, él ya estaba mal. Pero igual estuvo un rato y lo pudimos ver, no era yo solo, era un grupo. ¿Vos fuiste como vedor? Fui observador electoral. A las primarias fuimos nosotros, no fui a la general. Y ahí lo pude volver a ver. Y en su momento, cuando lo trajo el gobierno de Miguel Lischy, que en realidad él se hizo muy amigo de Contigiani, y de hecho Contigiani estuvo en su casa un par de veces, y bueno, lo trajo Luis y pudimos compartir una cena que él estuvo y ahí sí éramos una cena media reducida, pero lo que no tengo fotos, o sea que me cuesta pedir fotos, Yo no tengo fotos, por ejemplo, con Alfonsín, y personalmente fue una delegación de jóvenes en el 86, 85, cuando firmó, en realidad cuando estaba discutiéndose las leyes de obediencia de vida y punto final, que nosotros como Juventud Radical estábamos en contra. Ahí fuimos, la anécdota es que todos dijimos, vamos a ir, lo vamos a putear al viejo, qué sé yo. Llegamos y lo primero que hicieron todos se sacaron fotos. La reunión empezó por lo menos 45 minutos después. Entró ganando 1-0 él. Después en Arequito, que hay una foto que tiene Maxi, Puyaro hay un grupo de juventud. Ellos son más chicos que yo ya ahí inclusive era concejal y había participado de ese seminario de la juventud, que fui a un panel como concejal, y también estuvimos con Alfonsín, pero yo no tengo foto, ¿no? Es que no había selfie en esa época, no había teléfono. Primero eso, y después, pero me cuesta pedir fotos, me da vergüenza, te soy sincero, me da vergüenza. Si hubiese estado, yo siempre digo, si hubiese estado con Gaby, que es mi compañera de vida, mi esposa, tendría, porque ella le pide fotos a todo el mundo, pero yo no. Bueno, a ver, hay dos temas que la verdad que vos planteaste o sacaste a discusión en estas últimas horas, uno con mayor antelación, pero primero quiero hablar del tema de los docentes. Vienen de una medida de fuerza, un paro, una situación
muy compleja, especialmente con ANSAFE. Y en el medio de esto vos hiciste, ¿cómo surge esto? ¿Un estudio personal que vos hiciste del análisis de los salarios de los últimos tiempos? ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros habíamos hecho un primer análisis comparativo con los salarios de los empleados públicos, y ya cuando se discutió lo que era la reforma a la caja de previsión, a la caja de jubilaciones, ya ahí dijimos que los salarios habían tenido una pérdida de participación real del poder adquisitivo entre el 30 y el 35%. En esta oportunidad, ya pasando, eso fue en septiembre, ya hicimos un estudio tomando como ejemplo un docente de grado con 25 años de antigüedad, o sea, muchos años de antigüedad, y en realidad la diferencia que hay o la pérdida es del 29,7%. Tomamos de abril del 2016 a abril del 2025. ¿Por qué tomamos 2016? Porque en realidad con anterioridad estaban muy discutidos los datos oficiales del INDEC, acuérdense. Sí. Cuando asume Macri lo normaliza, y por eso tomamos, no es caprichoso, tomamos abril porque no quisimos entrar en la discusión anterior, porque es más, si uno lo compara con los años anteriores, muchísimo más. ¿Qué tomamos? La canasta básica total, que es la canasta básica de alimentos, más todo lo que necesitas para vivir, alquileres, combustible, impuestos. Tomamos eso en abril del 2016 con el salario promedio de un trabajador público, y muy similar al privado, se cubrían 3 canastas, 3 básica total. Hoy 2,4, es decir, tenés una pérdida en este caso, el 29,7. Depende de la categoría y la función, llegan hasta 35% de pérdida de poder adquisitivo. ¿Dónde se dan los dos puntos o los dos momentos con más baja y más pérdida? Uno son los meses de marzo, abril y mayo hasta junio del 2020. Eso entendemos nosotros que tiene que ver con la pandemia, claro, sí. Básicamente porque cayó la recaudación, sí. Cayó la actividad económica, ingresos brutos, que es importante como recaudación. A partir de julio del 2016 se empezó a recuperar, y la gestión de Perotti en el 2023, o el promedio desde julio del 2020 a diciembre del 2023, en la gestión de Perotti se estuvo en 2,9, 3 canasta total de alimentos. Casi lo mismo que en el 2016. Y la otra caída es en la gestión de Puyaro. Primero, ¿por qué? Porque Puyaro desconoce el último tramo. El acuerdo final de la época de Perotti. Claro, que era el 23%, pero desde diciembre para acá, supongamos que él hubiese incorporado ese último tramo, igual habría desde diciembre del 2023 o 1 de enero del 2024 hasta la actualidad entre un 10 y un 15%. Es decir, ¿qué quisimos demostrar? Que los salarios vienen en baja en una provincia que tiene superávit fiscal, en una provincia que queda demostrado que el esfuerzo lo están haciendo los trabajadores públicos, el sector pasivo. Tengamos en cuenta que este 8% que se le otorgó a los empleados públicos, los pasivos los reciben a los 60 días. Es una locura, es una crueldad que no tiene justificación, porque si fuera una provincia que tendría dificultades económicas, pero no la tiene. Entonces, una provincia que invierte en obra pública, lo reconocemos, siempre lo hemos puesto en valor a eso, pero entendemos que el ajuste, porque se hizo un gran ajuste para equilibrar, lo están pagando los trabajadores públicos y las pymes. Estamos hablando de una provincia que tiene 1.400 trabajadores registrados menos que el año pasado, una provincia que tiene, 14.000 trabajadores, y 1.400 pymes cerraron sus puertas durante el año 2023. Eso obviamente tiene que ver con la macroeconomía, con las políticas nacionales, pero si uno baja a la provincia, lo que vos ves que también el esfuerzo lo están haciendo las pymes y lo están haciendo el sector comercial, los emprendedores. Cuando vos ves la carga impositiva que tienen esos sectores, mientras tanto la agroindustria sigue sin pagar ingresos brutos. Sí reconocemos que hubo un incremento justificado y está bien, porque esos son los sectores que tienen que pagar más, por ejemplo en el sector financiero. Concretamente los bancos y la financiera, que está muy bien, porque son los sectores que más
ganan en realidad nunca pierden. Creo que salvo en el 2001, que ahí lo que hubo fue fuga. Pero bueno, básicamente quisimos mostrar eso y sí lamentamos que el gobierno siga eligiendo a los trabajadores públicos como sus enemigos en su discurso, en lo gestual, y que se interrumpa la negociación colectiva, que es la paritaria, otorgando aumentos por decreto. O sea, la paritaria hoy es una puesta en escena, en realidad se los convoca, sí, sabiendo que hay dos socios privilegiados que le dan la espalda a los trabajadores, esto corre por mi cuenta, lo digo con mucha convicción, que son los dirigentes por lo menos de la cúpula, de UPCN y de ATE, porque es injustificable que con la pérdida de poder adquisitivo sigan en forma express aprobando la propuesta que le hace el gobierno de Puyaro. Después tenés ANSAFE, que no acuerda, es el sindicato más democrático, nadie lo puede negar. En los otros sindicatos, que está bien, es legítimo porque están organizados, sí, votan los delegados. En ANSAFE, cada vez que se toma una postura, votan entre 20 y 23.000 docentes en toda la provincia. Y eso también lo queremos poner porque la verdad que a nosotros nos preocupa permanentemente la pérdida de poder adquisitivo. Y termino con esto. Yo sé que el que es privado y que no trabaja en el Estado, generalmente por el discurso de época hay una porción, no todo, un porcentaje de la sociedad que dice está bien, nosotros también los trabajadores privados, lo que tienen que saber los trabajadores privados que el Estado es el que pone el termómetro de los convenios colectivos de trabajo. Es decir, cuando el Estado cierra una paritaria, no digo beneficiosa, que por lo menos le equipare al costo de vida, los privados generalmente tienen que seguir esa pauta del Estado. Cuando el Estado va en baja, los privados necesariamente van en baja porque no tienen la presión de seguir las pautas. Esto es histórico, es así. Sí, lo demostré. Entonces, el que es privado, que entienda que la empatía con un trabajador público, a la postre le significa también un beneficio. Y el que es autónomo, el que generalmente dice nosotros hacemos el esfuerzo y demás, y nos cuesta mucho más, que sepa lo que venimos diciendo siempre. Hoy tenemos una situación en el Estado santafesino muy preocupante por dos cuestiones. La estructura tributaria de la provincia de Santa Fe y el presupuesto, hace años que nosotros venimos diciendo dos conceptos que son básicos. Primero, que tienen que pagar los que más tienen, por eso decía que la agroindustria no está pagando. Y en segundo lugar, que hay, así como hay impuestos distorsivos, hay impuestos que los que más tienen no pagan. No es únicamente ingresos brutos para algunos sectores de la economía concentrada. Por ejemplo, impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario no se actualiza el avalúo fiscal hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué es distorsivo? Hoy, en los recursos que tiene la provincia, esto es muy técnico, pero es muy fácil de entender. Vos tenés una parte que viene de la nación, la coparticipación federal, y otra parte que son los recursos propios, que es lo que se recauda acá. En el presupuesto de la provincia, el 70% de los recursos es coparticipable. Ojo, es decir, ¿qué significa eso? Que cuando la nación tenga dificultades en la macroeconomía, el impacto es directo. Te afecta. Sí. Sobre todo cuando cae la actividad económica. Del 30% de los ingresos propios de acá de la provincia, el 87% es ingresos brutos, es decir, está ligada directamente a la actividad económica. La participación del impuesto inmobiliario en los recursos que tiene la provincia es solamente el 2%. Entonces, esa distorsión que hay te convierte en dos cosas. En rehén del Estado Nacional, fíjate vos, ya hay problema porque cayó la coparticipación. Claro, se envió menos Entonces, dinero. vos lo que tenés que hacer es incrementar la posibilidad que se incrementen los ingresos brutos. El que escucha al otro lado dice, ¿nos quieren crear más impuestos? No. Es más, se pueden sacar impuestos y algunas contribuciones. ¿Vos qué decís? ¿Aumentar la masa contributiva? Aumentar la masa contributiva en favor, digamos, de los que más tienen, mejor dicho, no en favor, en perjuicio, si vos querés, entre comillas, de los que más tienen, para que hagan mayor esfuerzo, y las pymes, los laburantes y demás, que no tengan los incrementos que tienen otros sectores. Porque el 8% inclusive de pauta salarial que plantea Puyaro y que dice, bueno, se va siguiendo la inflación, es falso, porque en realidad el costo de vida está muy por arriba de la inflación que el INDEC
está planteando. Mientras vos te están dando el 8% en 3 meses, el agua aumentó el 20% en abril. Sí, la luz. Y si sumás lo que aumentó la luz. Sí. Entonces, en realidad hay una puesta en escena en la construcción de un discurso que se justifica en el achique del déficit, en achicar el Estado, pero el problema es quién paga las consecuencias de ese achique. Y la verdad que la política en Santa Fe no la está pagando, pues nosotros cobramos buenos sueldos. La verdad que los sectores concentrados de la economía no lo están pagando, las grandes empresas no la están pagando, o sea, lo pagan en proporciones muy bajas lo que tienen. Y los laburantes, las pymes, los autónomos son los que más esfuerzo están haciendo. Fabián, no puedo no preguntarte sobre, para mí, uno de los datos más dolorosos de las últimas semanas, que fue el resultado de las pruebas a aprender, que tiene que ver con la educación, pero específicamente por la calidad educativa, porque estamos hablando de lo salarial, que naturalmente es legítimo lo que plantean los docentes en general, pero corre totalmente, entre otras cosas, el eje del debate de la calidad educativa. Y el hecho de que Santa Fe ocupe el anteúltimo lugar, es decir, somos los peores. Los chicos de tercer grado no entienden lo que leen. Eso es lo que es el resultado. Pero además de todo el país está Chaco y el segundo es Santa Fe. Certificado, lo peor que nos puede pasar. Y yo no veo que se discuta eso. Entonces, yo lo planteo en estos términos. A ver, yo vi que aparecen muertos en Rosario, en Santa Fe, y se reúne el Consejo Provincial de Seguridad. Hay sequía, el Consejo Provincial de Producción. Y todo. Salimos como los chicos que no saben leer del país. Y acá no veo una respuesta inmediata, rápida, para tratar este tema. Primero, Santa Fe no tiene una ley de educación, y no es poco, y los sectores que siempre se han negado a discutirlo son los que gobiernan. En algún momento estuvieron cerca de sacar una Tuvimos ley. media sanción. Sí, y yo me acuerdo que había 9 proyectos. Se unificaron y el Senado nunca le dio la media sanción. Después presentó también un lichi propio y se rompió todo. No me puedo olvidar de eso tampoco. Pero... a ver, lo que está claro es que Santa Fe no puede seguir sin una ley de educación. Después, si vos ves los resultados del aprender, en realidad Santa Fe está penúltimo, pero la valoración y la evaluación a nivel país es muy mala. Sí, por el lado que me... A mí me parece que ahí, si vos me decís, yo no soy un especialista, por eso obviamente que mi aporte va a ser muy limitado. Yo creo que Argentina merece tener un congreso pedagógico. El último congreso pedagógico que se hizo fue en el 84 o en el 85, cuando Alfonsín estaba. Hay que discutir en los nuevos modelos de enseñanza, de educación, pedagógico, la incorporación de las nuevas herramientas tecnológicas. Me parece que hay un debate ahí que hay que dar. El gobierno ahora hizo una prueba piloto, esperemos que funcione. Le llaman plan de alfabetización, en realidad es de escritura y lectura. Y esperemos que funcione. A mí me parece, y termino con esto, sin ser un especialista, que hace mucho tiempo, yo ya voy a cumplir 56 años, y si yo me siento con mi suegro, que tiene 80 años, yo fui un alumno bueno, no me destaqué, pero fui un buen alumno. Si yo me siento con mi suegro, que tiene 80 años, y que fue maestro terminando el bachiller, el 5º año, claro. Yo también terminé el bachiller, pero ya no tenía que estudiar para ser maestro 2 años, profesor 4 años, bueno. Y la verdad que me pega un paseo en cultura general, o sea, llama la atención los conocimientos que tiene de cultura general, sobre todo lo que es geografía, historia, ni hablar de literatura. Entonces, yo digo, bueno, yo lo que sé de literatura, más que nada es autodidacta. A mí en la escuela no me lo enseñaron. Yo no tuve filosofía, por ejemplo, en la época que yo estudié no tuve filosofía. Yo no tuve contabilidad porque estudié en un bachiller. Estudié en un momento muy malo también, porque en realidad cuando entré al secundario, bueno, después nos agarró la discusión de la nueva ley de educación, etcétera, etcétera. Pero bueno, vuelvo para acá. Y yo la siento a mi hija, que es una buena alumna también, que nunca se llevó una materia además, y me sorprende la chatura que tiene en algunas materias, en algunos conceptos, claro, algunos contenidos. Entiendo que hay cosas que tienen mucho que ver el celular hoy, el dataísmo, le dice el amigo Carlos del Frade, porque
A mí me pasa a veces, me obligo a meterme en la noticia porque ya me informo hasta leyendo los títulos. Y a veces los títulos de ustedes son engañosos. Pero creo que tiene que ver esto que quería decirte, me fui porque hablo mucho, pero me parece que la pandemia también, ahí fue un punto de inflexión, sin duda. Donde no se supo interpretar la pérdida de los pibes de una generación que tuvieron dando clase en forma virtual, la imposibilidad de accesibilidad de algunos de los chicos, muchos chicos que estudiaron mediante el Zoom. No sé, me parece que hay que ir por un congreso. Yo lo planteé a nivel provincial, que sería interesante hacer un congreso pedagógico provincial previo a la ley provincial de educación. Fabián, no tenemos mucho tiempo, porque yo diría muy poco tiempo, pero no puedo no preguntarte sobre el tema del control de la extracción de los peces. Vos venís trabajando, de hecho he escuchado varias veces tu voz levantarse con respecto a la falta de control, sobre todo en la provincia de Santa Fe. Y además en medio de una situación con la región litoral donde Santa Fe se tiene que poner de acuerdo en cuestiones de la licencia de pesca, las vedas que sean similares con todas las otras provincias, cuando ellos tienen un interés diferente. En Santa Fe existe la pesca comercial que no existe, por ejemplo, en Corrientes. Bueno, y vos venís promoviendo esto, incluso con la justicia y demás. ¿Qué está pasando? Bueno, primero decir que en la agenda nuestra está, desde que ingresamos a la legislatura, el recurso hitícola, obviamente que es un recurso que se está agotando en muchas especies, básicamente por la pesca indiscriminada, por la visión extractivista, es decir, es un recurso, lo está ahí, lo sacamos. Sí, pero encima cuando está tan bajo el río, por eso. Peor. Y aparte, las cuestiones ambientales y climáticas están, por lo menos, modificando los ciclos de reproducción de muchas de las especies. Para que vos tengas una idea, en 2020, cuando nosotros presentamos que fuimos a la justicia, hacía 4 años que los ciclos reproductivos no se mantenían en su normalidad. Fuimos a la justicia porque, concretamente, Perotti no declaraba la veda. Y lo que hace la justicia en 2 instancias, recién en el 2023 falla la justicia, el gobierno de Perotti apela y en abril del año pasado quedó firme en apelación, en Cámara, recomienda controles de talla, recomienda hacer un plan integral de cuidado del recurso hitícola. Recomienda mejorar los controles con recursos humanos, recursos técnicos, recomienda trabajar con la academia, con el CONICET, con el Instituto Nacional del Agua. No puede ser que la provincia no tenga esos insumos y que esporádicamente se controle, sino trabajar asociado con las universidades y con estos institutos y el gobierno de la provincia, controlar tallas, revisar la ley 12.212, que es la ley de pesca. Bueno, entre otras cosas, esas son las más importantes. Poner en funcionamiento el Consejo de Reconversión Pesquera, que hacía años, esta gestión lo reunió unos días antes de que se venza el plazo. Lo preocupante es que la provincia no cumplió con el plazo, tuvieron 1 año para hacer ese plan hitícola, piden 40 días a la justicia, y la justicia nos corre traslado. Nosotros dijimos a la justicia no estamos a favor de que se le dé una prórroga. ¿Pero por qué no estamos a favor? Porque en realidad la provincia pide una prórroga sin documentar, por lo menos que nos muestren hasta dónde avanzaron. Y es más, si te muestran que realmente es más que la voluntad de la palabra, sino que hay acciones concretas, si te piden 100 días, nosotros mismos le vamos a decir, porque nosotros lo que queremos es que una vez por todas haya un plan que se jerarquice como política de Estado. Y lo último, la peor provincia que hacen lo que quieren es Entre Ríos. Después viene Santa Fe. Los gobiernos de Santa Fe, yo le dije la otra vez en la sesión, algunos hicieron poco, otros no hicieron nada. Lo cierto es que ningún gobierno hizo lo suficiente para que se cuide el recurso. Vos decías Corrientes. Corrientes jerarquiza la pesca deportiva y la con devolución. Con devolución y la deportiva. Entonces, ese ejemplo hay que tomarlo. Sí, la extracción solamente la de subsistencia permite. Sí, que nosotros estamos a favor, porque es más, el mercado interno se tiene que abastecer. A nosotros el pescado es parte de nuestra dieta. Tenemos una provincia con 700 kilómetros de costa con río, con todos sus afluentes, son mucho más. Entonces, hay que discutir en el Consejo Federal, eso es lo que nosotros le reclamamos a la provincia, debatir acá, acordar
de los que participan del Consejo Provincial Pesquero, la gran mayoría está a favor con lo que yo te voy a decir. Que nuestro país deje de exportar fauna ictícola autóctona. Hay 2 países en el mundo, nosotros somos uno, que comercializamos, o sea, que exportamos fauna ictícola autóctona. Los demás países para exportar, vos querés un frigorífico, actividad la tenés, mercado interno abastece, afuera criadero. Tenés que desarrollar sistema de criadero en cautiverio y vender todo lo que quieras. Acá, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos son las provincias que más cupos tienen para exportar, básicamente sábalo, hay otras especies que se exportan, tienen ganancias millonarias, las inversiones son muy pocas, cámara, un par de camiones para... Sus trabajadores están precarizados, andá a buscar algún laburante del río, los pescadores artesanales, que no esté por debajo de la línea de pobreza. La mayoría la pasa muy mal y esto es histórico porque no es una política de Estado. Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Punto final para este programa. Gracias a todos y nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario por esta misma señal.